Listo, ya estamos grabando aquí y vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿ven el artículo allí, porfa? ¿Lo ven en pantalla? Sí, señor. Perfecto. Allí tenemos un artículo de la revista Innovación e Información Pedagógica del CIEG, ¿sí? Obviamente que todas las revistas de la UPEL son indexadas y arbitradas. Ya les expliqué que indexar y arbitrar significa como si metiéramos en una olla grande cada uno de los elementos pequeños. Entonces, todas las revistas de cada país van en una gran revista que es Cielo, Revencid, eh, muchísimas. Esos son varias eh, empresas que indexan y revistas. Y el arbitraje implica que cada revista tiene 3 pares ciegos para evaluar. O sea, cuando uno evalúa un artículo de una revista, uno no sabe a quién le está evaluando ese artículo, no conoce las personas a las cuales uno le evalúa. Yo soy evaluador de varias revistas aquí en Colombia y de Venezuela. Eso se llama par ciego y eso es lo que implica el arbitraje. Y la indexación implica que cada revista está en otra revista de corte internacional. Entonces vemos aquí que la revista Investigación y Formación Pedagógica del CIEC tiene el título. Fíjense que el título no está en mayúscula sostenida, pero tiene las primeras palabras más importantes en mayúsculas, ¿sí? Luego el título en inglés, luego están los autores. No importa que los coloquemos en el centro o en el lado derecho, no hay problema. Los autores, como tal cual como yo se los di en la primera plantilla, porque de todas maneras los correctores de estilo de la revista hacen algunos ajustes. Sin embargo, fíjense que tenemos allí 2 autores que tienen a pie de página 1 y 2, y ya a pie de página siempre vamos a conseguir el nombre en este caso de la institución, el ORCID y de dónde es cada autor. Ustedes van a colocar a pie de página por ejemplo, profesores de la profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el ORCID. Eso lo colocan ustedes a pie de página. Si son 2 autores, lleva 3 pies de página. Si son 3 autores, lleva 3 pies de página. Y debajo de los autores van a colocar el contacto principal, el contacto del primer autor, y los otros contactos los colocan a pie de página. Luego viene el resumen, que aquí no tiene la palabra resumen, pero hay que colocarla. Y fíjense que el resumen tiene un primer párrafo de entrada, vamos a leerlo. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional considera que los objetivos del desarrollo sostenible son 17 acuerdos establecidos por la ONU, siendo el cuarto el que se enfoca en la promoción de una educación de calidad inclusiva. Para el logro del mismo se pone de manifiesto 10 metas. La finalidad de este artículo es analizar los objetivos y ahí se explica cuál es el objetivo del artículo. La metodología está centrada. Ustedes no van a llevar metodología, ustedes aquí escriben. El fundamento teórico está centrado en tal y nombra la teoría base solamente. Sin embargo, pueden nombrar las otras teorías, mencionarlas solamente para que se pueda, y luego el impacto. O sea, ¿para qué sirve ese artículo? Para que se pueda lograr una educación sostenible en el contexto rural, se debe tal. ¿Entiendes? Y luego se traduce al inglés. Aquí lleva unas palabras que los correctores de estilo de la revista colocan las palabras claves aquí, pero debajo ustedes van a colocar palabras clave y en inglés las keyword. Entonces, este resumen es chiquitico, va de 130 a 200 palabras máximo, es un resumen muy cortico. Luego viene la introducción. En este caso ellos le colocaron de una vez una introducción con la parte teórica, pero ustedes van a hacer una introducción con los elementos que le coloqué en plantilla. Luego vienen los
digamos, las teorías, fíjese, aspecto a estos son teorías, objetivo del desarrollo del milenio, esta es la teoría base. ¿Por qué? Porque están hablando, son de los objetivos del desarrollo del milenio, esa es la teoría base, luego tienen la educación sostenible en el contexto rural, esa es otra teoría, y luego fíjese que colocaron apenas 2 teorías y las conclusiones. Conclusiones surgen de cada una, en el caso de ustedes, de las teorías. Y luego tenemos las referencias que se tienen que adaptar a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. O sea, las referencias tienen que ser. Ahora, las referencias entre APA y UPEL es lo mismo para la citación de la referencia. Ya ahorita vamos a ver esto en un ejemplo puntual. Ustedes pueden tener 2, 3, 4 subtítulos o aspectos teóricos, no hay problema. Fíjense que este artículo va de la 52 a la 59, la página, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son poquitas páginas. No tiene ni 10 páginas este artículo, ¿sí? Cuando eso sucede, lo publican cuando el artículo está muy bien elaborado, tiene una buena síntesis, se publican artículos con menos de 2 páginas, perdón, con menos de 12 páginas, porque además aquí arriba le están colocando que esto es un ensayo. Lo de ustedes va a ser artículo tipo ensayo, pero de eso ya se encargan los correctores de estilo de la revista. Bien. Dicho estos aspectos importantes, solo me resta decirles aquí que por favor, cada vez que vayan a escribir un texto, un artículo, tienen que leer artículos de esa revista para ver la estructura. Porque como siempre les digo, como yo lo digo en casi todos mis eventos, si uno va a escribir cuentos, debe leer cuentos, si va a escribir novelas, debe leer novelas, si va a escribir artículos científicos, debe leer artículos científicos, pero de la revista en la cual va a publicar. ¿Por qué? Porque cada revista tiene sus propias normas. Todas se adaptan a APA, en el caso de las revistas UPEL se adaptan a las normas UPEL, pero entre una revista y otra hay algunas cositas que cambian. Entonces, por eso hay que leer artículos de la revista. Bien, dejo de compartir esto y voy a compartir las diapositivas para finalizar mi intervención. Ok, bien. Vamos a verla. Voy a compartir entonces las láminas para ahora. Listo. Si están viendo allí, por favor, alguien que me levante la manito. Señor. Oh, bueno, listo, gracias. Entonces, algunas de las características generales de un artículo científico, de un artículo académico, es que estos artículos son científicos, es decir, porque son de interés para la comunidad científica internacional. Entonces, así como uno aprende a hacer una comida, o nadie aprende a hacer un arroz porque otro le dice cómo se hace el arroz. Uno aprende a hacer el arroz haciendo el arroz. Uno aprende a caminar caminando. Así como eso sucede, para aprender a hacer artículos científicos hay que escribir artículos científicos. Puede ser con ayuda de otros o entre varios, pero que uno vea todo el proceso. ¿Por qué? Porque eso implica estructurar, ordenar y redactar con criterios científicos, con criterios semánticos y con criterios escritorales, con el fin de que eso que uno escribe sea comprensible a una gente, que el que lo lea lo puede entender. Entonces resulta, por tanto, fundamental conocer los requisitos necesarios para publicar. Cada revista, como le dije hace un momento y como siempre le digo, tiene sus propios requisitos para presentar los resultados del tema investigado, cuando hay resultados, cuando presentar un ensayo, un artículo cualquiera, un artículo teórico como el que ustedes van a presentar. La estructura implica que debe tener título, autoría, datos. Los datos siempre son el correo de cada investigador y el ORCID,
el ORCID está en los últimos años porque se creó esta plataforma para que todos los artículos vayan a un gran repositorio donde cualquiera incluso los puede conseguir. Ahí pueden conseguir los datos del autor. Yo, por ejemplo, que estoy inscrito en ORCID, creo que desde el 2013, desde que apareció ese cuento, ahí consiguen la hoja de vida de los participantes. Uno tiene que actualizar. Yo este año no he actualizado, pues tengo que actualizar todo eso. Entonces, título, autoría, datos, resumen, el abstract, que es el resumen en inglés. Algunas revistas piden el resumo, que viene a ser el resumo, pero en portugués, casi siempre son los tres idiomas. Algunas revistas piden inglés, francés y portugués. Eso depende de cada revista. Debe tener introducción, los aspectos teóricos, la metodología, los resultados, las conclusiones y obviamente las referencias. En el caso de ustedes, pues no va a llevar metodología y resultados, porque va a ser un ensayo tipo un artículo tipo ensayo teórico. Entonces, para que los artículos sean publicables en revistas científicas, deben cumplir una serie de principios que van desde la corrección, la redacción, la explicación del tema, la forma como se ha desarrollado la investigación cuando son resultados, y obviamente que una mala redacción o una exposición desordenada del tema investigado no va a permitir su publicación. Nadie va a publicar o nadie se va a dar el permiso para ponerse a revisar un artículo que está mal presentado. Eso lo devuelven de inmediato. Cuando a uno le devuelven de inmediato que diga este artículo no puede ser publicado, no es ni siquiera por el tema, es porque está mal organizado. Porque normalmente todas las revistas devuelven con correcciones para ajustar, uno hace las correcciones y lo envía. Yo me acuerdo que en el 2019, cuando me publicaron un artículo, hicimos 3 correcciones porque era un artículo de reflexión sobre lo que es la lectura y la escritura en los procesos de formación docente. Entonces, no basta solo con investigar, no basta solo con tener la información, hay que saber escribir, hay que ponerla bien por escrito. Y por eso les digo a ustedes, siempre busquen un asesor, una persona que les revise, que les ayude, porque uno solo no. Ahora, el investigador siempre es el responsable de todo lo que escribe. Bien. Entonces es fundamental, de nuevo, conocer los requisitos necesarios para publicar en revistas científicas y presentar los resultados de manera clara y ordenada que permita que los que lean sepan qué fue lo que se llevó a cabo. La estructura de la revista de investigación y formación pedagógica para ustedes, la revista especial que se va a, eh, a producir en el CIEC, tiene título, autoría, datos, el correo y el ORCID, resumen, abstract, introducción, aspectos teóricos, conclusiones y referencias. Fíjense que no tiene ni metodología ni resultados. Volvemos entonces como a repetir, aquí va el título, ya saben que no puede ir en cursiva, perdón, no puede ir en mayúscula sostenida, aquí va la autoría y va el contacto del primer autor. Los demás correos van a pie de página. Entonces el resumen, allí lo tienes, 150, 200 palabras, ahí tienen los elementos que debe contener el resumen, las palabras claves, el abstract y las keywords. Fíjense que a pie de página se coloca el número 1. En casi todos los artículos que yo les corregí, les coloqué el pie de página. O sea, les coloqué 1, 2, 3, si son 3 autores. Entonces van a escribir, por ejemplo, el 1, profesor de la unidad educativa Moralito, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental, el código ORCID y el correo, si no es el primer contacto. El correo se debe escribir del contacto 2 y del contacto 3 se debe escribir a pie de página. Entonces, tiene después del resumen y el abstract, entonces viene la introducción, subtítulo teórico 1, que es la teoría, subtítulo teórico A, yo les elaboré este esquema para que más o menos lo tengan presente,
que es la teoría base. Entonces, aquí no es que yo voy a colocar ahora subtítulo teórico a teoría base, no, sino que ahí va su primera teoría base. Por ejemplo, el constructivismo como elemento fundamental para la enseñanza. Subtítulo teórico B, que puede ser una segunda teoría base o ya puede ser una teoría de apoyo. Un subtítulo teórico C, que va a ser una teoría de apoyo, y un subtítulo teórico D, perdón, ahí hay un error, que va a ser otra teoría de apoyo. Ojo, esas teorías de apoyo tienen que estar relacionadas directamente con el tema del artículo. Si yo estoy hablando de las competencias de los docentes para la enseñanza del español, entonces un subtítulo teórico C es competencias de los docentes en la enseñanza del español. Otro subtítulo teórico pudiera ser la enseñanza del español en educación primaria. Si las teorías base forman parte general del tema, las teorías de apoyo saltan del tema directamente. Luego van a tener las conclusiones y las referencias. Ya les dije que esto, lo que tiene que ver con los aspectos teóricos, ocupa más o menos entre el 70-80% del número de páginas. Luego las conclusiones puede ser en media página o una paginita, las referencias y la introducción. La introducción puede ser media página, igual que las conclusiones, porque todo el espacio lo van a utilizar para las teorías. Entonces, ojo con esto. Ustedes, de los aspectos estructurales del artículo obligantes para esta entrega, que creo que es mañana, deben tener ya el tipo de letra Times New Roman 12 puntos. Eso es obligatorio para mañana. El interlineado 1.5, sin espacios entre párrafos, con sangría de 1.27 y el texto justificado. Les estoy trayendo normas UPEL y se las estoy colocando aquí para ponerlas como obligatorias. El artículo va a tener, como ya lo hemos dicho, entre 12 y 20 páginas. Los márgenes serán de 2,54 centímetros a cada borde de la hoja y las referencias tienen que ser obligatorio por normas UPEL. Ojo, autor citado en el texto, autor referenciado. La referencia no es que yo voy a colocar una referencia que no cito en el texto. Los autores citados, María Albán me está levantando la mano, pero escriba la pregunta, por favor, y luego la hace para yo no suspender aquí. Referencias debe ser por Lopel y todo autor citado en el texto, todo autor referenciado, y toda referencia tiene que ser de un autor citado. No pueden colocar referencias sin sentido. Sin sentido. ¿Por qué? Porque eso es una relación biunívoca que autor citado, autor referenciado. Y deben tomar en cuenta los demás aspectos necesarios por las normas B. ¿Qué implica obligatorio? Implica que si ustedes no me colocan en esta entrega las normas UPEL de las cuales ya ustedes tienen que manejar sí o sí como estudiantes del doctorado, porque las tienen desde que ingresaron al doctorado, si no colocan estas normas en particular, el tipo de letra, el interlineado, los espacios entre párrafos, ustedes van a pierde el equipo que no me ponga estas normas UPEL, que son obligatorias, pierde el 10% de la calificación, porque son aspectos que ya corregí, aspectos que se los he dicho, que los hemos explicado, que los tienen ustedes en plataforma, que yo les hice un resumen de estos incluso desde que comenzamos esta unidad curricular. Entonces, ojo, quien no tenga estos elementos pierde el 10% de la calificación. Califico solo sobre 20%, porque no los voy a volver a corregir sobre lo mismo, porque estos son cosas de forma. Bien. Las referencias, aquí coloqué 2 ejemplos de referencias comunes, que son las que más se utilizan, que son artículos de revista y libros. Aquí tienen el ejemplo de un artículo de revista y de un libro, y fíjese, el primero, Cotán, coma, a, punto. Fíjese que aquí hay un punto, después del primer autor va una coma. Y fíjense que va el apellido seguido, perdón, el apellido seguido de la inicial
del nombre del autor. No van los dos apellidos, no, el seguido del nombre del autor. Si son dos autores, va punto, coma y Arellano. El método entonces se coloca el título y lo que se coloca en cursiva es el nombre de la revista y luego el enlace de la revista. Y si es un libro, que allí tenemos a Goes y Lecomte de dos autores, tenemos lo que se coloca en cursiva, es el libro. Entonces, ustedes cuando vayan a corregir las referencias bibliográficas, agarren el manual UPEL, que allí tienen todos los ejemplos, y corrigen las referencias viendo el manual UPEL. No coloquen referencias en copia y pegue, que colocan la referencia, se copia la referencia del artículo y se la trae, porque en algunos casos esa referencia está hecha antes del 2022, por lo tanto tiene normas APA o normas UPEL previas al 2022. Deben revisar eso. Y entonces deben presentar todo en Word, es obligatorio en la plantilla, como les acabo de escribir, no se envíen artículos colocándome tarea 3 o tarea 1, no, me escriben los nombres de los participantes, Arellano, Pérez, Romero, y el título del trabajo. Artículo que me venga sin el nombre de los autores, no lo corrijo, no lo corrijo. ¿Por qué? Porque entonces a mí me toca ponerme a colocarle los autores para bajarlo y guardarlo en el computador. Entonces pierdo muchísimo tiempo porque no son, y además que tienen que acostumbrarse ustedes que todas las tareas tienen que llevar el apellido y el nombre del autor cuando es uno solo, o los apellidos y el nombre de la tarea cuando es trabajo en equipo. Ya se lo dije que el artículo no debe tener el mismo nombre con el que van a titular la tesis, que todos deben subir el trabajo a la plataforma, que un párrafo debe tener al menos 3 oraciones, que eso es tema de primaria, el número de páginas va a variar entre 12 y máximo 20. En cada fecha de entrega suben los avances y para la última fecha, que es el domingo 10, no culminan, siguen trabajando con mis orientaciones hasta culminar el artículo, pero para el 10 de diciembre deben tener un avance de 70% con todas las partes del artículo organizadas. Es decir, ya para el 10 de diciembre ustedes tienen que entregar todo el artículo y les faltará algunos aspectos teóricos. Entonces, en el cuarto encuentro sincrónico, que es el sábado 9 de diciembre, vamos a tener una sesión de avance de presentación del artículo en Word. No van a elaborar diapositivas de PowerPoint, sino ustedes van a presentar el artículo en Word en pantalla y vamos a trabajar por Google Meet. Cada grupo tiene que tener capacidad de síntesis para, en un tiempo de 5 minutos, presentar el artículo. Un poco lo explica como yo lo expliqué hace un rato con ese ejemplo, pero el artículo de cada grupo, y lo hace un solo participante. No es que el artículo son 3 y se va a poner a hablar cada uno, no. Un solo participante presenta el artículo, porque la finalidad es ver la estructura y que todo el grupo vean la estructura de ese artículo. La segunda versión del artículo, que la entregan mañana, que fecha de cierre, por favor, tomar en cuenta las normas que le dije hace un momento. Luego la tercera versión del artículo, que es el otro 30%, es el domingo 10 y no podemos tener prórroga porque el 11 de diciembre hay entrega de calificación. Ahora bien, los artículos que cumplan con un 90% de elaboración para el 10 de diciembre, o sea, para el 11 que estaré terminando de calificar, lo enviamos a la revista ya. Entonces ahí voy a solicitar asesoría porque estos envíos requieren que ustedes como investigadores tienen que inscribirse en la revista. Y los artículos que todavía no tengan un alto porcentaje de elaboración, pues seguirán en proceso de corrección conmigo hasta terminar y enviar. Esos artículos deben estar listos a finales de enero. Ya en febrero, no, porque ya en febrero tienen que estar los artículos en la revista. ¿Qué otro aspecto es importante por aquí? Creo que con eso terminamos. Sí, listo. Entonces, ¿tienen preguntas? Vamos a oír derecho de preguntas. La Divier Lozada, por favor, que sean preguntas concretas, por favor. La Divier, lo escucho.
Profe, buenos días compañeros. Profe, lo que pasa es que el artículo de nosotros es también extraído de una tesis de maestría. Entonces, pues no sé. Debe tener resultados, debe tener metodología y resultados. Listo, profe, listo. Muchas gracias. Ok. Gloria Inés. No es tanto como una pregunta, es una petición. ¿Es posible, doctor, que nos comparta en el WhatsApp el artículo que acaba de presentarnos? Dos, No, esos no artículos ya lo somos tienen en docentes. WhatsApp. Ya ustedes lo tienen en WhatsApp. Ok, si no somos docentes de universidad para colocarlo en el pie de página, si no somos docentes de instituciones educativas de media o básica, primaria o secundaria, ¿también Dos. lo tenemos que anunciar en el pie de página? Claro, porque ustedes son profesores, ustedes colocan Gloria Inés Rojas, que está arriba en el encabezado, con Sí, señor. uno. Entonces, docente de la institución educativa Moralito, docente de educación primaria de la institución educativa Moralito y estudiante del doctorado, Claro, Y yo ahí. Ajá, otra. sí, señor. Y hay un orden específico para quién es el primer autor, quién es el segundo, es decir, por ejemplo, por orden alfabético. Lo deciden ustedes, lo deciden ustedes. Ahí, quién se pone como autor principal y quiénes van a ser los autores secundarios. Lo Listo, deciden gracias. ustedes. Listo. ¿Otra pregunta o estamos cerrando ya por hoy? Cualquier pregunta, cualquier duda, por el grupo de WhatsApp, por favor. Estoy disponible hoy todo el día para responder preguntas para la entrega de mañana. Por favor, el uso, y eso se lo repito, el uso de las normas UPEL que les coloqué, que son las básicas y las importantes. Y cualquier duda que tengan sobre normas, tengan a mano el manual UPEL, porque eso ustedes los tienen que manejar sí o sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O estamos cerrando? Hoy hay 29 participantes, ya tomé la captura de pantalla de los participantes. Doctor, sí, Está... dos preguntas. Ajá, listo, Andrés, te Eh, escucho. pues ahí el doctor no presenta, sino la parte teórica, el artículo de llevar antecedentes, ¿verdad? Ajá, yo no coloqué los antecedentes porque es que eso forman parte de la teoría y ustedes lo colocan en el orden que quieran, ya casi todos lo tienen en el orden que yo les organicé. Listo. Ok, y la otra pregunta es, pues es claro que los antecedentes deben ser de tesis doctorales de 5 años hacia atrás. En la parte teórica, el doctor nos menciona que también deben ir, aparte del autor principal, pues otros autores que lo hayan citado. Para esa parte, si yo busco artículos, ¿tienen que ser necesariamente también 5 años atrás o pueden ir más atrás para la parte Mm, teórica? Pueden ser artículos o tesis doctorales, pero de los últimos 5 años. Los antecedentes no pueden ser. Si usted consigue uno solo de los últimos 5 años, uno solo coloca. No se pueden citar autores. ¿Por qué? Porque ya eso, decir un antecedente, porque uno busca los antecedentes para ayudarse, para saber cómo se escribe, y obviamente que las normas van cambiando y todo va cambiando y uno tiene que actualizarse. Vale. Gloria, de nuevo tienes derecho a pregunta y estamos cerrando sesión, nos queda un minuto. Doctor, pero es que esos antecedentes tendrían que ser como del año 2022 o máximo 2021, porque para cuando nosotros estemos sustentando la tesis ya no serían válidos. ¿O estoy equivocada? No. Ustedes pueden sustentar antecedentes para el artículo desde el 2018, para el artículo. Después, obviamente, para la tesis tienen que actualizar los antecedentes. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, entonces terminamos la sesión de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaratoria por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Feliz día a todos los Gracias, 28 doctor, por su participantes. disposición y por su valiosa ayuda. Feliz día para todos. Bueno, Muchas feliz gracias. día Gracias, para buen todos. día. Feliz Muchas día. gracias, doctor, muy amable. Profe, disculpe, ¿quedó grabada esta clase? Sí, sí está grabando. Sí. Ya la Gracias, coloco, me profe. dan una media hora más o menos, la coloco en el grupo de WhatsApp después que la suba a mi canal de YouTube y les comparto de inmediato las diapositivas. ¿Listo? Profe, disculpe una preguntita. Lo del artículo lo subimos en el formato, no sé, la estructura que usted subió, que está allí en la plataforma, o nomás así en Word como lo hicimos Eh, anteriormente.
siguiendo todas las orientaciones que le he dado en Word, Ah, el ya. artículo lo Ya, suben en profe. Word. Ya, Listo. muchas gracias, profe. Bueno, y cualquier duda por el WhatsApp, por favor. Bueno, Ya. feliz día a todos y feliz fin de semana. Ya, profe. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos acabó el tiempo. Ya, pues. No, pues este no tiene. Este es el que